Cuando llega por primera vez la familia con esta sospecha, doctor, ¿qué tan complicado puede ser llegar a un diagnóstico o qué tan fácil, ¿no? Escuchando a los padres de familia, se escucha al propio niño, se hacen eh, algunas preguntas ya muy en particular que tienen ustedes definidas. ¿En esa primera cita se puede dar un diagnóstico o es más complejo? No, creo que lo complejo es el recorrido que la familia tuvo antes de llegar al consultorio, Ujú. que son todas unas historias en donde pasan por tratamientos alternativos, por diferentes terapias no reconocidas, no validadas, sin ¿Con qué evidencia. médicos van, por ejemplo? ¿Con qué especialidades van? Bueno, ¿Pediatras? bueno, de entrada lo ideal sería, primero, lo ideal sería que todos los niños, así como tienen un maestro, Ujú. y es deseable que sea así, que también todos los niños tengan un pediatra y que el pediatra sea ese médico de primer contacto que apoya a la familia y que hace derivaciones con el psiquiatra infantil o con el neurólogo pediatra. Y lo que esperaríamos es que para los que somos psiquiatras infantiles, pues los pediatras nos deriven a sus pacientes, Ujú. pero eso casi no es así. El paciente ha buscado ayudas fuera del ámbito médico y Ujú. que estamos ahí entrando en el terreno más pedagógico o más psicológico. Entonces el niño a veces ya ha llevado estos apoyos, por ejemplo un niño con TDAH que tiene problemas para tener un buen desempeño escolar, la misma escuela, sea pública o privada, puede tener esos apoyos dentro del mismo plantel educativo y hay maestras que dan clases especiales, que tratan de adaptarse a la manera de aprender del niño y bueno, ahí hay una ayuda que puede funcionar o puede no funcionar. Sí, puede ser clases de regularización y Ajá, que en vacaciones estén estudiando las matemáticas, ¿no? Mientras que los sí, niños están disfrutando de otras ajá, actividades y que está bien este aprendizaje, pero no se fueron a la causa. exacto, porque la causa es una causa médica y Ujú. no lo está resolviendo en el ámbito médico, ¿no? Ujú. O a veces también terapias psicológicas que pretenden modificar la conducta, pero cuando el TDAH es la base, pues no se logran grandes resultados, ¿no? Entonces a veces un niño lleva mucho tiempo, a veces un año o más en algún tipo de terapia para modificación de conducta y pues resulta que no, porque dentro del TDAH una manifestación sintomática es la impulsividad y entonces cuando el niño se siente abrumado por una emoción, por ejemplo, se siente muy enojado, en ese momento el niño puede reaccionar de una manera desadaptativa y en ese segundo se le borran años de terapia, ¿no? Ujú. Porque es impulsivo. O a veces remedios naturistas, suplementos alimentarios, que se cree que pueden ayudar a la conducta de los niños, pero que también eso no se ha demostrado y que a veces si llegan a servir por periodos limitados, pues los médicos creemos que es un efecto placebo. La mente es tan poderosa que si tú le das un suplemento alimentario a un niño y crees que su conducta va a mejorar, pues tú ya estás creando con tu mente un ambiente más propicio para que el niño se porte mejor. Pero obviamente ese resultado no resiste la prueba del tiempo. Entonces, Ujú. lo complicado es todo el camino que recorrieron, largo y pedregoso, para llegar al diagnóstico, que a veces también ese camino viene influido por opiniones de familiares, de amigos que sin ser expertos en psiquiatría infantil, en farmacología pediátrica o en general en conducta de niños, pues opinan y a veces evitan que el niño llegue al especialista. Ujú. Por ejemplo, un comentario común es no lo lleves con el psiquiatra porque le va a dar medicamento y el niño va a estar drogado, va a parecer zombie. Y eso lo dicen personas que no tienen el conocimiento de lo que es la psiquiatría infantil, sino que se basan posiblemente en la fama que nos han hecho las películas a los psiquiatras de que utilizamos sedantes para tratar a nuestros pacientes y eso es una Y falsedad, que el eso niño no va a estar sucede. ahí la cama y que ya no va a ir a la escuela y que casi casi va a estar amarrado. Y Sí, pues no. claro, porque para empezar, si se le diera un sedante a un niño, todos los sedantes afectan la capacidad de alerta y por tanto la concentración. Entonces realmente un niño con TDAH sedado sería un niño todavía más sintomático, empeoraría. Entonces no, desde esa óptica no tiene su lógica que usemos esos medicamentos, pero sí entiendo que a nivel de población general digan, es que como es un niño inquieto me lo van a sedar. Ujú. Entonces, bueno, de hecho, en realidad creo que cuando ya llegan al consultorio, pues ya han pasado por muchas barreras, se han ido quitando estigmas de encima y finalmente ya están más dispuestos a recibir la atención. Y si el diagnóstico se manifiesta de una manera visible, Ujú.
y el médico tiene experiencia en estos trastornos, pues podría hacer el diagnóstico en la primera cita. Sí, de hecho, creo que la mayoría de los médicos de cualquier especialidad, cuando diagnostican cualquier enfermedad, la diagnostican en la primera cita, o al menos tienen una alta sospecha en la primera cita, y esa alta sospecha se confirma, o si acaso se llega a descartar con estudios de laboratorio. Que aquí no es el caso mandar a hacer estudios, ¿o sí? Exacto, no, porque hasta ahorita ningún estudio de laboratorio ha podido llegar a medir la neurotransmisión, porque estamos hablando de fenómenos moleculares, y llegar hasta ahí en un órgano tan delicado como el cerebro, pues es hasta ahorita imposible, o al menos no se ha intentado, y no es necesario, porque muchos niños tienen un cuadro tan visible que aun cuando tuviéramos un recurso de, no sé, a lo mejor hacer una biopsia de cerebro y procesar el tejido con técnicas de inmunohistoquímica, etcétera, 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 pues ¿para qué hacer eso si el TDAH es muy visible, ¿no? Que de hecho hay condiciones médicas que son tan visibles que no requieren más que la observación y el interrogatorio detallado, que es parte de una historia clínica. Por ejemplo, la obesidad, pues no es un diagnóstico tan difícil de hacer, ¿no? Yo les digo a los papás de mis pacientes, si ahorita llega un adulto de 200 kilos, pues, y yo le diagnostico obesidad, pues no tiene que pedir una segunda opinión, no tiene que ir con el experto en obesidad, o si llega un adolescente con un problema de acné, que es muy visible, pues no tienes que ir con una eminencia de la dermatología, ni le tienes que pedir muchos estudios. Hay problemas, condiciones médicas que son muy visibles, y el TDAH, precisamente por el componente de hiperactividad e impulsividad, es muy visible, y eso lo nota el médico, la recepcionista cuando el niño llega. Puede ser que la atmósfera del consultorio empiece a cambiar y empieza a percibirse incluso hasta un ambiente de caos, porque el niño empieza a jugar con objetos del consultorio que no son juguetes, porque los niños con TDAH tienen una dimensión del temperamento que se conoce como búsqueda de la novedad. Entonces lo pones en un lugar nuevo y se activa este instinto explorador del niño y empieza a trepar, se empieza a subir, y entonces el médico ya se pone nervioso de que vaya a romper algo. Que bueno, aparte si es un médico que trabaja con niños, pues no debería de tener cosas que se puedan romper o muy valiosas, ¿no? Y los papás también tratando de controlar el niño, y a veces yo les digo, bueno, yo les estoy haciendo preguntas, pero ustedes, como se dice popularmente, están con un ojo al gato y otro al garabato, porque por un lado están controlando al niño y por otro lado están atendiendo la entrevista. Y también los médicos, escuchando lo que le dicen los papás, y también viendo la reacción y lo que está haciendo el niño, ¿no? Sí, entonces también es un reto. Si el médico también tiene déficit de atención, pues la tiene muy difícil, porque es más propenso a distraerse, ¿no? Es un reto para el médico evaluar a estos niños, porque se requiere también concentración, como cualquier actividad que implica un análisis, ¿no? De síntomas. Entonces, en la mayoría de los casos, el médico sí puede llegar al diagnóstico en la primera cita, y algo que yo hago es que les digo, miren, en realidad no es que esté llegando muy rápido al diagnóstico por lo que ustedes me platicaron en 1 hora o en 45 minutos. En realidad ustedes lo que me están haciendo es resumirme años de síntomas que yo estoy tomando en cuenta. Yo ya no necesito más tiempo para dar el siguiente paso, que es el tratamiento. Pero si usted mamá, usted papá, siente que voy muy rápido, entonces bajamos la velocidad, porque finalmente yo como prestador de un servicio y ustedes como usuarios, pues es un poco parecido al chofer de taxi, que a lo mejor tú como pasajero sientes que va muy rápido, y bueno, le puedes pedir que le baje la velocidad. O a lo mejor es lo que quieren los papás, ¿no? Sí, porque después de tanto tiempo, lo que quieren es un diagnóstico así directo, y que te digan el panorama de tu hijo. A veces sí pasa eso, a veces sí quieren ya que pises el acelerador, porque también el tema con el psiquiatra es que ya recibe a la familia, como se dice, con el agua hasta el cuello, porque el niño ya hasta le hicieron firmar una carta compromiso de que a la siguiente que hace ya lo corren de la escuela. Entonces la familia quiere que el niño mejore en días, y las otras personas que atendieron al niño en otras áreas no veían a la familia con el agua hasta el cuello, como que tenían tiempo, meses, para ver algún resultado. Entonces a veces sí, a veces la familia quiere que pises el acelerador, a veces la familia piensa que vas a buen ritmo, a veces la familia piensa que vas muy rápido, y entonces los psiquiatras tenemos que leer a la familia, preguntarles cómo se sienten con el ritmo que lleva el médico, para que el paciente pueda beneficiarse del tratamiento. Entonces se da, si así lo indica, este diagnóstico, el TDAH.
hay tipos, hay una clasificación, también se puede dar un tratamiento conforme a esta clasificación que se tiene. ¿Cómo es esto, doctor? Mira, ha sido un tema de investigación que todavía no ha logrado aterrizarse en cuanto al valor práctico de la misma, y esta clasificación nos divide al TDAH en tres presentaciones, que antes se les llamaba tipos. En los 90 se le llamaba tipos, pero ya después se quitó ese término de tipo, o algunos usaban el de subtipo, porque daba la idea de que si tú tenías el tipo X, Y o Z, así ya ibas a ser siempre. Como y no la es sangre, cierto. que no sé, Ajá, sí, la como el tengo tipo desde de sangre. nacimiento, Sí, tipo. Ajá. no te cambia, o yo no Ajá. sabía de alguien que le haya cambiado Ajá. la sangre, ¿no? Entonces se cambió lo de tipos a presentación, y entonces se divide al TDAH en tres presentaciones. La presentación mixta, que es muy común en niños, y que se llama mixta porque tiene pues el componente de déficit de atención y el componente de hiperactividad e impulsividad, que muchos autores lo toman como algo en la misma dimensión o espectro, ¿no? De hecho, a veces algunos autores hasta no se ponen de acuerdo si un síntoma como hablar demasiado es hiperactividad o impulsividad. Pero bueno, finalmente entra dentro de ese espectro de conductas hiperactivas e impulsivas. Entonces tenemos la presentación mixta, muy frecuente en niños varones. Hay una presentación donde predomina más la hiperactividad e impulsividad y la persona no es tan inatenta, ¿no? También eso lo vemos más en niños y en varones, sobre todo niños que son inteligentes o que están en ambientes estimulantes y que sí pueden poner atención, se concentran. A veces parece que no ponen atención, pero sí la ponen. Hay niños que están volteando a 180 grados del pizarrón y la maestra los cacha y les pregunta qué dijo, y el niño contesta correctamente. Y entonces la maestra dice, ah, caray, bueno, el niño parecía que no estaba poniendo atención, pero sí estaba poniendo porque recuperó información. Pero ahí tenemos a un niño inquieto porque está volteando, porque se está moviendo. Entonces eso sería una presentación donde predomina la hiperactividad y la impulsividad, pero no hay predominio de déficit de atención. Y la tercera categoría o presentación es donde predomina el otro polo, el de déficit de atención, y la persona no es tan inquieta o no es tan impulsiva, o no lo es en absoluto, al menos de manera aparente ante la mirada de el resto de las personas o del clínico, porque si nos vamos a analizar minuciosamente, podría ser que a lo mejor esa persona sí tenga un poquito de hiperactividad en la noche y le cueste trabajo dormir y no hayan descubierto que ese es un componente de hiperactividad muy sutil. Pero bueno, se considera que estos casos se cargan mucho al déficit de atención, y esos son los que se diagnostican un poco más tardíamente, porque al no tener el componente disruptivo que te da la hiperactividad e impulsividad, pues no genera problemas en el salón de clases, no es un dolor de cabeza para la maestra, no es un desafío para los que van a cuidar a ese niño, que muchas veces más bien es una niña, porque se ha visto que tiende a presentarse en niñas, y entonces más bien es la niña que pues va con 7, que requiere apoyo en la lectoescritura, que le va mal en matemáticas, que la consideran floja, que consideran que no es buena para la escuela, y a veces hasta la preparatoria o la universidad, esa niña o esa ya adulta dice, no, yo tengo algo, porque yo veo que otras personas se concentran con más facilidad y yo me distraigo con cualquier estímulo, y a veces hasta esa etapa, a veces hasta los 40 años busca atención psiquiátrica, y pues sí, resulta que siempre era esa niña floja o poco estudiosa o deficiente porque era un TDAH de predominio con falta de atención. Y que le costó mucho trabajo, ¿cuántos años, no? Sí. Sí. ¿Y estas presentaciones también tienen grados? ¿Cada una de esas presentaciones tienen grados? Sí, en realidad aquí el TDAH no se sale del campo médico, en el sentido de que cualquier condición médica tú la puedes clasificar como leve, moderada o grave. Todo, incluso hasta problemas psiquiátricos que por definición se consideran como más graves o dramáticos, como la esquizofrenia, pues también técnicamente podemos hablar de una esquizofrenia leve o de una esquizofrenia moderada o una grave. El TDAH, ya sé que hablamos como TDAH sin estas predominancias, pues puede tener estos grados de gravedad, y también si lo desglosamos en esto que se llamaba tipos antes y ahora son presentaciones, también podemos tener entonces, por ejemplo, un TDAH con predominio de falta de atención grave, que entonces sería una persona muy distraída, y el grado de gravedad se puede establecer por el nivel de funcionamiento que tiene la persona. Si ese funcionamiento está afectado por el síndrome,
y le impide trabajar o la despiden de su trabajo o tiene incluso problemas con su pareja porque olvidó una cita o olvidó hacer un pago importante para la familia y se les vino un problema encima, pues uno dice, ah, bueno, esa falta de atención está generando una disfunción marcada y entonces es un problema grave. Ujú. También hay escalas, instrumentos que utilizan los psiquiatras, los neuropsicólogos, que te permite de una manera más objetiva medir el impacto que tienen los síntomas en la vida diaria o incluso hasta contar cuántos síntomas tienes de los criterios diagnósticos y si tienes todos, pues se considera que tu caso es grave. Es grave.